¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual se avanzó un paso más respecto a la discusión del presupuesto general de gastos para el año 2026. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es una reunión de más de 3 horas Sí. en donde el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Julio Cordero, estuvo aquí presente, bueno, interactuando con los diputados de la oposición principalmente para conocer no solamente las partidas actuales previstas para el año próximo, hubo reclamos en disminución de partidas para capacitación, sino vino a anticipar lo que se va a discutir a partir del 10 de diciembre, una reforma laboral, Sí, así bueno, es. también muy criticada por algunos sectores. Bueno, varios puntos para destacar de esa reunión. Vamos ahora con los títulos principales. Debate por el presupuesto 2026. Funcionarios del Ministerio de Desregulación expusieron la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Comisión investigadora Criptomoneda Libra aprobaron recurrir a la Corte Suprema en el caso de un fallo adverso. Comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Familia, Niñez y Juventud dictamen unánime al proyecto vinculado a la prevención del suicidio en niños y adolescentes. Bueno, ahí está, temas que tienen que ver con esta agenda de la Sí. Cámara de Diputados de la Nación, que va avanzando, que no tuvo un paréntesis por las elecciones. No, un año atípico para Sí. ser año electoral en contexto de recambio legislativo. Cada Así 2 años es. se recambia la Cámara y es un año particular con una agenda muy impulsada por la oposición, principalmente en materia de recursos y gastos, como bien decía Fer, que hoy tuvo un nuevo capítulo en el debate, pero que venimos con 2 años de prorrogado Claro. el presupuesto. Exactamente. Bueno, vamos a ampliar la mesa. Sí, le damos la bienvenida a nuestra colega y compañera Melissa Jofré. ¿Cómo andás, Meli? Bienvenida. ¿Cómo están Amanda y Fernando? Sí, bueno, una nueva reunión de esta comisión de presupuesto que, a ver, en la antesala de lo que son las elecciones del domingo ya ha habido un avance importante en la discusión de algunas partidas, pero la realidad es que, bueno, a partir del lunes seguramente se va a comenzar a definir qué es lo que termina haciendo el oficialismo, ¿no? Sí, buscando estos consensos con una oposición que del lado de algún bloque dialoguista como es Encuentro Federal, al igual que el año pasado, han planteado esta posibilidad de presentar, de ir con un dictamen propio. Ayer lo decía Nicolás Massot en el contexto de la Comisión de Presupuesto, donde participaron funcionarios de la cartera que dirige Federico Sturzenegger, el Ministerio de Desregulación. Maximiliano Fariña habló sobre este proceso que se dio desde la aprobación de la Ley Bases, el decreto 7023 en así es. 20 meses, 22 meses de gestión de Javier Milei. Vamos a repasar algunos fragmentos de su presentación. Nosotros cuando iniciamos el gobierno en 2023 hay 2 pilares que para nosotros eran fundamentales. Uno era el superávit fiscal, que como contracara de eso es la motosierra, y por otro lado la desregulación. ¿Y por qué llegamos y por qué le damos tanta importancia al superávit fiscal? Creo que uno tiene que hacer un recorrido histórico. Cuando uno mira el gasto consolidado nacional, es decir, el gasto sumado de los municipios, de las provincias y de la nación, cuando uno va a la década del 90, ese gasto representaba un poquito más del 30% del PBI. 2023, diciembre de 2023, final del gobierno de Alberto Fernández, el gasto público consolidado representaba el 42% del PBI. En 30 años, lo único que hizo el Estado argentino fue crecer. Casi aumentamos un 40% el gasto público. Y para nosotros, ese es el ajuste. Porque cada peso que el Estado le fue quitando a cada uno de los consumidores, cada peso que le fue quitando a cada una de las empresas, nos llevó a un país donde las exportaciones no crecían, donde no había generación de empleo, donde no había nuevas inversiones, donde cada peso que uno quería invertir, el Estado se llevaba una tajada. Bueno, ahí estaba, Maximiliano Fariña. Vamos a escucharlo después también en otros fragmentos de lo que fue también una larga reunión en la jornada de ayer martes. Lo mismo que hoy, miércoles, encabezado por Berti Menegas Lynch. La discusión que se va a ir dando ya está programado, reuniones para la próxima semana, ya con
la presencia, o por lo menos ya está anunciada, la presencia de funcionarios vinculados con el área de educación. Va a estar Carlos Torrendel, el secretario de Educación de la Nación, también el licenciado Álvarez, secretario de Políticas Universitarias. Y, por otro lado, ¿qué es lo que empieza también a diagramarse por fuera de lo que es esta reunión de la Comisión de Presupuesto? Una nueva reunión como sucedió el lunes. Ah, bien. Una nueva reunión como la que sucedió el lunes que encabezó en su oficina, en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara, el presidente Martín Menem, con invitado a los diferentes bloques políticos. La excepción, y lo planteó el propio diputado Cristian Castillo, fue el bloque del Frente de Izquierda. Algunos declinaron la invitación. Otros declinaron la invitación, como fue el caso de Unión por la Patria. Germán Martínez dijo que la discusión del presupuesto se tiene que dar a la luz del día en el pleno de la comisión. Exactamente. Ayer se develaron todas estas cuestiones porque al inicio de la reunión, antes que los funcionarios se presentaran, justamente los diferentes bloques reclamaron dónde era que se estaba dando el debate y, bueno, manifestaron ahí sus diferentes posiciones reclamando participar. La realidad es que tienen Meli que dictaminar el 4 de noviembre y queda nada más que una semana y un poquito más. Sí, en la reunión que hubo el lunes, después de ese encuentro que se dio en el Salón de Honor aquí de la Presidencia de la Cámara de Diputados, se habló de la posibilidad de extender ese plazo, ¿no? Al menos una semana más, para poder alcanzar un dictamen consensuado. A ver, no se llegó a mucho el lunes y el martes, cuando en el boletín oficial salieron los decretos que suspendieron las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, bueno, todo se complicó un poco más, que es lo que vimos en el comienzo justamente de la reunión de ayer de la Comisión de Presupuesto, ¿no? Ahora, el lunes vamos a ver cómo se para el oficialismo. Todo va a marcar, ¿no? Este tablero, el nuevo mapa que va a tener el recinto a partir del 10 de diciembre, aunque hay expectativa de que con esta composición se pueda ya aprobar, aunque sea la media sanción del presupuesto, y que sean los acuerdos que se den justamente ahora con los diputados que están actualmente en mandato. Ya avisó, como decimos, parte de la oposición de la UISTA que quieren contemplar los gastos para las 3 leyes que el gobierno ha decidido no aplicar, sí promulgar, pero todavía de alguna manera no ejecutar porque no se le hicieron los fondos. Claro, y sin lugar a dudas, esos son parte de las conversaciones, parte también de las posturas que tiene la oposición. Decimos la próxima semana puede haber otra de las reuniones, se está hablando el próximo jueves como una de las reuniones por fuera de lo que es las reuniones de martes y miércoles de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El funcionario, el secretario de Función Pública del Ministerio de Desregulación, Maximiliano Fariña, vamos a compartir otro de los fragmentos de su palabra en la comisión que encabeza Berti Venegas Lynch. El otro eje del Ministerio es la desregulación. Y cuando nosotros hablamos de regulación, creo que hay un punto muy importante de entender, que es cuál es el punto de partida. Argentina es uno de los países más regulados, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y cuando uno habla de la cantidad de normativas que hay en Argentina, son millones. Y cuando hablo de millones no lo digo en forma figurativa, sino también lo digo de forma exacta. Argentina tiene más de 4.000 leyes, Argentina tiene más de 700.000 decretos del Poder Ejecutivo. Y cuando uno le suma eso a las resoluciones ministeriales, las disposiciones, tenemos más de 1 millón de normas. Entonces, ¿cómo es posible para una empresa, cómo es posible para una pyme, cómo es posible para, el otro día estábamos en Entre Ríos, para una empresa que fabrica galletas de arroz, enfrentar, poder producir y poder trabajar cuando tiene al frente más de 1 millón de normas para cumplir, para identificar y para poder llevar adelante su actividad? Entonces, el Estado pasó de ser un lugar en donde simplemente tienen que intervenir en sus tareas elementales a ser alguien que controla la propiedad privada de cada una de las empresas. No solamente tenemos muchas normativas, sino también el otro problema que nos encontramos fue que gran parte de la normativa, y esto creo que vamos a estar todos de acuerdo, tiene un origen en la dictadura. Cuando uno mira el origen de muchas de las leyes argentinas vigentes, y muchos de los decretos están vigentes dentro de nuestra legislación nacional, son de épocas de gobiernos de facto. Y esas normas tienen un origen que no es democrático. Y doy 2 ejemplos que me parecen que ilustran mucho esa situación.
Uno es el Código Aduanero de la época de Videla. Entonces, cuando uno mira que el Código Aduanero le da poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo, como por ejemplo, antes del DNU 70, el Poder Ejecutivo podía libremente prohibir exportaciones, prohibir importaciones y restringir lo que era el comercio exterior. Entiende que era un código aduanero de un gobierno de facto que quería controlar el sector productivo. Eso mismo se veía en el Código Aeronáutico de 1967, Onganía. Entonces, gran parte también del Código Aeronáutico que uno tenía presente tenía un objetivo de controlar el espacio aéreo, no de fomentar el desarrollo del sector aeronáutico y permitir la integración de todas nuestras provincias y realmente tener un país federal. La tercera característica que nos encontramos, más allá de la cantidad de normas y que muchas de estas normas tenían un origen totalmente relacionado con las peores épocas de nuestro país, también estaba relacionado con que muchas de estas normas buscaban proteger intereses de determinados empresarios, proteger intereses de determinados sectores políticos, en donde mediante una simple disposición, mediante una simple norma, lo que hacían es generar una barrera de entrada y eliminar la competencia. Y doy un ejemplo que para mí es muy ilustrativo. Argentina es un país federal, muy extenso, y hasta diciembre de 2023 estaba prohibido el uso de Internet satelital. ¿Por qué? Simplemente porque el Estado Nacional no lo permitía. Porque había un papelito, había una norma que básicamente hacía imposible que una empresa de Internet satelital ingresara a Argentina. Pasando revista de las distintas medidas de desregulación que lleva adelante el Gobierno Nacional desde que asumió el 10 de diciembre, recordando que 10 días después, el 20 de diciembre, se emitió el decreto 70/23, que fue el inicio de muchas desregulaciones. Más de 300 leyes se modificaron o anularon en ese único acto administrativo y que suscitó no solamente el rechazo del Senado de la Nación, sino un impulso muy fuerte de ambas cámaras para modificar la ley de regulación de los decretos de necesidad y urgencia, la 26.122. ¿no? Ahí empezó esa discusión, que todavía está cruzando lo que es la discusión parlamentaria, porque falta todavía ver qué es lo que define el Senado Nacional, con un tema que parecía que a lo mejor esta semana podía llegar a haber una sesión en el Senado, pero bueno, ya a comienzos de semana quedó todo descartado. Estamos en el cierre ya de campañas, mañana es el último día de campaña política y los senadores están en el territorio también. Claro, hay 8 provincias que renuevan senadores y después del 26 de octubre, el próximo domingo, también va a haber una configuración más clara de lo que va a quedar y qué fuerza se va a poder generar en las próximas semanas para sesionar, ¿no? Sí, dependiendo también del resultado electoral del domingo. Sí, bueno, todos están esperando a eso, ¿no? También ver cómo quedan paradas, no solo finalmente cuál es el número en el que termina, Fuerza Patria, que hoy está representado en Unión por la Patria, aquí el bloque de la primera minoría, y también cómo queda la Libertad Avanza en su alianza con el PRO, sino, a ver qué peso tal tienen o no los gobernadores a través de este Frente de Provincias Unidas, que va a compartir en 16 distritos, 6 son donde son oficialismo, donde gobiernan, ¿no? Justamente los referentes de este nuevo espacio. Y y a partir de allí, ¿no? Se verá este reparto de poder. Por supuesto, la Libertad Avanza va a ganar bancas, porque los venimos diciendo todo el tiempo. Es muy poca la cantidad de bancas que pone en juego en esta elección y todo va a ser ganancia. Ahora veremos cómo, dónde y de qué manera, ¿no? Cómo es esa construcción de mayorías para avanzar con muchos temas que ya empezó a anunciar por parte de distintos funcionarios que están viniendo a este Congreso Nacional. Decimos ayer los funcionarios del Ministerio de Desregulación, hoy el propio Julio Cordero del Ministerio de Capital Humano, el secretario de Trabajo, respecto a avanzar con reformas como la laboral, como la tributaria, como la previsional y otras iniciativas que tienen que ver con más desregulaciones. Porque ayer Alejandro Cacase, que también lo vamos a escuchar enseguida, también planteó o anunció que el gobierno va a enviar el 15 de diciembre, es decir, cuando se renueve ya formalmente las bancas del Congreso, va a enviar a este Parlamento Nacional un proyecto de ley bases
2. Segunda parte. Exactamente. Eso fue parte de lo que se anunció en la jornada de ayer. Vamos a seguir repasando un fragmento más de la presencia justamente de Maximiliano Fariña, que es el secretario de Transformación del Estado y de la Función Pública. Para nosotros la regulación es ProPyme, porque las que más tienen dificultades para enfrentar estas barreras son las pequeñas y medianas empresas, que tienen que tener gestores, traducciones, certificaciones, simplemente para poder generar trabajo, en donde el Estado le pone el pie de encima. Y también es anticorrupción, porque en cada una de estas normativas, lo que uno mira después o lo que uno encuentra son espacios de discrecionalidad, como en su momento pasó con el sistema o con las autorizaciones de importaciones. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros empezamos a entender es que había dos caras de la misma moneda. Transformación del Estado y desregulación son elementos que van de la mano, porque cuando el Estado crece, las normativas crecen y las áreas crecen. Entonces, a partir de diciembre empezamos una revisión de todo el Estado Nacional. En esa revisión del Estado Nacional empezamos primero con las autoridades superiores. Nosotros, al final del gobierno de Alberto Fernández, teníamos entre ministros, secretarios y subsecretarios 307 autoridades superiores y simplemente en un año lo reducimos en 40%. Hoy en día, dentro del Gobierno Nacional, hay 194 autoridades superiores. Eso implicó un ahorro que está reflejado en el presupuesto 2026 de 5.000 millones de pesos por la reducción de los altos cargos y de funcionarios. No simplemente nos quedamos con un gesto en reducir la cantidad de ministerios, la cantidad de secretarías y la cantidad de subsecretarías, sino también revisamos toda la estructura del Estado Nacional dentro del primer nivel y segundo nivel. Nosotros cuando llegamos había más de 2.500 direcciones nacionales, direcciones simples, coordinaciones, y eso lo reducimos en más de un 20%, generando un ahorro de 18.000 millones, que también está reflejado en el presupuesto, y que ese ahorro, vuelve al punto inicial, es devolverle el dinero a los argentinos, porque eso después se ve reflejado con baja de impuestos, o también se ve reflejado con dinero que se utilizó para priorizar otras líneas, otras políticas públicas que son prioritarias para el Gobierno Nacional. Bueno, ahí estaba uno de los secretarios, el secretario Fariña, del Ministerio de Desregulación de la Nación, el ministerio que está a cargo de Federico Sturzenegger. Sí. Varios diputados preguntaron por qué no viene Sturzenegger al Congreso Nacional y vienen sí los funcionarios, digamos, de segunda línea del ministerio. Lo mismo hoy varios diputados volvieron a insistir con la presencia de la ministra Petovelo, Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano, y sí vino el secretario de Trabajo. La semana que viene lo va a hacer el secretario de Educación, todas áreas que están bajo la estructura del Ministerio de Capital Humano. Y los diputados volvieron a plantearle al oficialismo, en base a esto que estamos diciendo, de la posibilidad que empieza a también señalarse en los pasillos del Congreso de buscar una nueva reunión por fuera de la comisión el próximo día jueves para intentar acercar posiciones sobre el proyecto de ley de presupuesto 2026. Le volvieron a insistir al oficialismo la presencia de Luis Caputo aquí en el Congreso Nacional. Claro, porque lo que están planteando los diputados es que hay que hacer algunas modificaciones, aportan mecanismos para mejorar la distribución de los ingresos, sobre todo en virtud de que hubo un acompañamiento mayoritario en ambas cámaras durante todo este año, incluso también el año pasado, para mejorar las condiciones de la educación universitaria, de la salud pediátrica y también de la asistencia a las personas con discapacidad. Hoy se discutió bastante también en ese sentido, ¿no? Cómo actualizar una demora de 2 años en las partidas presupuestarias y cómo también armonizar las propuestas que tienen algunos sectores. Planteaban, por ejemplo, desde el radicalismo, cuando hizo uso de la palabra el propio diputado Rodrigo de Loredo, presidente de ese bloque, que había muchas herramientas que se habían dado para modificar las condiciones de la contratación laboral en el marco de la ley Bases el año 2024, pero que el gobierno no las estaba utilizando, ¿no? Y le reclamó un poco al secretario de Trabajo que por ahí, antes de hablar de una nueva reforma laboral, deberían incorporar parte de estas modificaciones. Y el secretario de Trabajo recibió muchas preguntas por parte de los diferentes bloques. No todos fueron respondidos, sino más bien profundizó en las líneas que ya están planteadas en el propio
presupuesto y que también obviamente se esperan en lo que será el envío de nuevos proyectos. A ver si recupera la iniciativa también el Ejecutivo Nacional, ¿no? Con estos proyectos que ya se anunciaron que van a ser enviados por el gobierno. Exactamente, y sin lugar a dudas es el oficialismo, es el gobierno nacional quien va a tener que hacer esa construcción de mayorías, hacer el mismo trabajo, digamos, la misma gimnasia que utilizó para poder lograr mayorías cuando se sancionó la ley bases. Es en parte la idea que tiene, la estrategia que tiene el oficialismo, por eso las reuniones que, digamos, comenzaron esta misma semana por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la idea de abrir esas oficinas y empezar a discutir con los legisladores nacionales la posibilidad de algunos cambios y escuchar algunas propuestas y tener también un interlocutor sumamente importante que le ha dado muy buenos resultados al gobierno, como fue en su momento José Rolandi, el jefe de gabinete, que está cumpliendo esa función de ser un engranaje con el gobierno, entre el gobierno y el poder legislativo. Sí, es uno de los 4 que conforma esta mesa, el cuadrado de zinc, como le han denominado desde el oficialismo, a los que van a llevar adelante, ¿no?, la negociación del presupuesto 2026, pero sí, con un desafío enorme a partir del 10 de diciembre, con estos anuncios que ayer Alejandro Cacas, el secretario de Desregulación, dio a conocer respecto de un nuevo proyecto de ley bases con temas que quedaron por fuera, temas variados, ¿no? Desde juicio por jurado, que en realidad hay un dictamen consensuado por todos los bloques que todavía no se llevó al recinto. Bueno, después cuestiones que tenían que ver con el divorcio express, con las sucesiones, con un capítulo sobre la pesca, bueno, numerosas modificaciones que traía ese proyecto de ley bases que era interminable, el original, el que llegó en diciembre de 2023, una ley de bases 2, una ley hojarasca también y todos los proyectos que tienen que ver con el Pacto de Mayo y las reformas. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera, y después al regresar seguimos hablando de estos temas. Vamos a seguir también escuchando a los funcionarios que estuvieron aquí en el Congreso Nacional. Pausa, estamos aquí en Pasos Perdidos. Quédese, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos repasando lo que ha dejado todos estos días, porque, bueno, se está discutiendo no solamente en la Comisión de Presupuesto, el presupuesto 2026, sino que también muy activas todas las otras comisiones. Lo repasábamos algunos en los títulos, incluso con dictámenes. Sí, exactamente. Hay varias comisiones que van avanzando con distintos temas. Un dato también interesante que tiene que ver con la agenda que va a tener la Cámara de Diputados. La comisión especial investigadora por el caso del fentanilo adulterado. La próxima semana va a tener una reunión formal, como tiene todos los martes, pero a la vez está ya programando una reunión fuera de este Congreso Nacional, en la ciudad de Rosario, comisión que encabeza la diputada Mónica Fein, que integran, entre otras autoridades, la diputada Silvana Giudici, del PRO, la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, autoras en definitiva también de la iniciativa de crear esta comisión investigadora. Se van a trasladar a la ciudad de Rosario la próxima semana. Bien. El día 30. Sí, recordemos que el 9 de diciembre tienen que emitir su informe a partir de toda la recopilación de la información que fueron recabando en estos días. Esta semana se juntaron también en la jornada del día de ayer, ya no con víctimas ni familiares ni de los entornos de las víctimas directas, sino también con especialistas de los laboratorios. Así que va avanzando esa investigación, no tanto como la otra comisión investigadora que es la del caso Libra. Y también tienen pensado en la agenda, digo, con acuerdo de todos los bloques. Ahí está Mónica Fein, que es del socialismo, está Tolosa Paz, que es de Unión por la Patria, está la diputada Silvana Giudici, que es del PRO. Con acuerdo de todos los bloques, citar, no la semana que viene, sino la otra, a las autoridades del ANMAT y al ministro Mario Lugones. Perfecto. Decíamos que no solamente de presupuesto vive el Congreso en estas horas, sino que también ha habido reuniones formales. Es el caso del Grupo Parlamentario de Amistad con Singapur. Estuvo presente, aquí vemos las imágenes, en el Salón Delia Parodi, uno de los más importantes salones que tiene la Cámara de Diputados. Estuvo presente en esta recepción a la delegación de Singapur el ministro senior Lee Hsien Loong y el embajador también de Singapur en Argentina. Fue recibido en el Congreso por el Grupo Parlamentario de Amistad y también por la Comisión del Mercosur, ¿no? Así es. Bueno, ahí estamos viendo diputados, diputadas que estuvieron participando de este encuentro, que es encabezado por, a quien estamos viendo en pantalla, Belén Abico, que es la diputada nacional del PRO por la provincia de Córdoba, presidenta de la Comisión de Amistad con Singapur del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados. También está como autoridad de esta reunión el diputado Eduardo Valdés, presidente de la Comisión del Mercosur. El objetivo del encuentro, el propósito principal fue fortalecer los lazos diplomáticos y comerciales entre Argentina y Singapur, así como explorar nuevas áreas de cooperación bilateral en sectores estratégicos. También estuvieron destacando el rol de Singapur como puente entre América del Sur y el sudeste asiático, y se celebró también el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur como un hito de integración regional. Y el embajador también de Singapur en Argentina subrayó la importancia de ampliar la cooperación internacional y manifestó también que el tratado con el Mercosur es el primero en Argentina y el primero de muchos otros que se van a estar desarrollando. Bueno, hubo palabras obviamente de los presidentes de ambas comisiones, tanto de Amistad con Singapur, Belén Abico, como de la Comisión del Mercosur, del diputado nacional Eduardo Valdés. También hablaron las autoridades de Singapur. Singapur tiene también un rol, como Argentina, roles importantes en las cumbres del G20. Permanentemente hay reuniones entre, no solo, como estamos viendo acá, entre representantes parlamentarios, sino también entre autoridades del Poder Ejecutivo, entre los poderes ejecutivos, y por lo general en las cumbres del G20 hay reuniones entre los presidentes argentinos con las autoridades políticas de Singapur. Efectivamente, vamos a seguir viendo cómo se desarrollan esas actividades que parecen formales, pero que buscan justamente acercar posiciones para ratificar tratados, ¿no? Sí, claro. Porque si el Mercosur firma un tratado, cada parlamento tiene que ratificarlo para que pueda entrar en vigencia. Y también sobre la doble imposición, que es parte de
en general los acercamientos entre los estados. Y Meli, también vamos a hablar de un proyecto de ley que nos has traído un resumen en estas placas que ha tenido dictamen estas horas. Sí, así es, porque ayer, además de ser el día de las comisiones investigadoras, hablamos por Fentanilo y Caso Libra y de una larga jornada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, también hubo un plenario de otras 2 comisiones sobre un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo, pero que, bueno, finalmente se llegó a un consenso y tiene que ver con una ley de prevención del suicidio de niños y adolescentes. Y se llegó a un consenso, la verdad, de esos que resultan inéditos, ¿no? En este Congreso tan fragmentado y con, bueno, una puja siempre entre el oficialismo y la oposición respecto de muchos proyectos. Bueno, esta iniciativa alcanzó un respaldo muy importante con bueno, la unanimidad, ¿no?, de todos los bloques representados en estas comisiones. Hablamos de la Comisión de Acción Social y Salud Pública y de la de Familias, Niñez y Juventudes, que es a donde tenían giro estas iniciativas que, como decimos, bueno, un dictamen único con 60 firmas. Así que el respaldo ha sido importante, el consenso también. Veremos cuándo tiene lugar para que pueda ir al recinto, ¿no? Ahora ya está en condiciones de ir al recinto. Así que, bueno, vamos a repasar, si les parece. Este es, como les digo, un texto que se consensuó entre iniciativas presentadas por las diputadas María Sotolano del PRO, ahí vamos a leer en la próxima placa, por Eugenia Alianielo de Unión por la Patria, junto a Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica. Es decir, Alianielo y Campagnoli de distintos bloques tenían un mismo proyecto, y este proyecto junto al de Sotolano, bueno, allí fue que se unificaron y se trabajaron sobre esos textos, pero también se tuvieron a la vista porque había iniciativas presentadas, como decimos, desde hace tiempo, algunas de esas por justamente Roxana Reyes, que es la presidenta de la Comisión de Familias, también por María Eugenia Vidal del PRO, y por Carla Carrizo de Democracia para Siempre. Fueron también algunos de estos que estamos mencionando oradores, ¿no?, en el plenario que hubo en el día de ayer en una de las salas de este anexo, una reunión plenaria que, bueno, estuvo presidida por Pablo Yetling, que es el presidente de la comisión cabecera, la Comisión de Salud. Y de lo que hablamos cuando hablamos de este proyecto es que tiene por objeto, ahora sí ya vamos un poco a la letra de este dictamen consensuado, tienen por objeto asegurar la protección integral de la salud mental de niñas, niños y adolescentes en materia de prevención de suicidio, a la hora también de dotar al Estado de herramientas operativas federales y medibles, esto es, que haya datos, ¿no? Lo que siempre preocupa de alguna manera respecto de la implementación de políticas públicas sobre algún área es que tiene que haber datos, ¿no? Contar con estadísticas para saber, bueno, de qué es lo que se está hablando cuando se quiere justamente implementar un plan como el que ahora vamos a señalar que se va a crear a partir de este proyecto, si llega a aprobarse y a ser ley. Mucho de esto se habló sobre el impacto en la salud mental de las infancias y la juventud en el contexto de la pandemia, ¿no? Sí. Empezó ahí a padecer como sujeto de observación por diferentes sectores y por la política, sobre todo, a partir de las consecuencias del encierro, Claro, ¿no? exacto. Y dar un reconocimiento ahí de la afectación que hubo en ese tiempo. Pero acá es un abordaje de un tema que en general es tabú, que tiene que ver con el suicidio, con las acciones para quitarse la vida, que, bueno, no se replican mucho, no se ponen mucho sobre la mesa, sobre todo porque tienen una idea de efecto contagio, ¿no? Sí. De eso también se estuvo hablando en el Congreso, porque, bueno, debe regularse y sobre todo prevenirse como una política Sí. de salud pública. Y además, teniendo en cuenta que el tema de la pandemia afectó en todo el mundo. Ujú. La situación que está contando bien Aman, que vivió Argentina, es una situación que no
no fue exclusiva de Argentina. Es una Totalmente. situación que se ha dado en todo el mundo y en todo el mundo los parlamentos del mundo también están trabajando estos temas. Bueno, sí, y sumaría también no solo la pandemia, sino ahora en el último tiempo, en estos últimos años, lo hemos escuchado también muchísimo con lo que tiene que ver con el crecimiento de la ludopatía infantil, ¿no? Y Es los verdad. testimonios que hay cada vez, más terribles de cuánto afectan, ¿no?, a la salud mental y el desarrollo de una adicción muy temprana en los menores. Lo que sí, bueno, por supuesto, cada provincia tiene a su cargo la materia de salud y seguramente hay en otros distritos campañas más, campañas menos o políticas más desarrolladas o menos desarrolladas respecto de la prevención del suicidio adolescente. Por eso lo que establece este proyecto es que, bueno, el objetivo es a nivel nacional, pero eso sin perjuicio de medidas más beneficiosas, regulaciones más beneficiosas que se tomen en cada una de las provincias o en la ciudad. Por eso, bueno, para esta ley que sí aplicaría a nivel nacional, la autoridad de aplicación sería el Ministerio de Salud en coordinación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familias, la CENAF, hablamos. Bien, ¿qué es lo que se hace a través de este proyecto? Se modifica la ley 27.130. Esta ley es la Ley Nacional de Prevención del Suicidio que se sancionó en el año 2015. Lo que se hace ahora es introducirle en varios artículos, modificar algunos incisos, de modo que tenga todo un capítulo referido a los menores de edad. Incorporarle a este universo de personas, digamos. Exactamente, sí. Bueno, se crea entonces, como decimos, este Plan Nacional de Prevención del Suicidio en niñas, niños y adolescentes, NNIA, esa es la sigla con la cual hablamos de los menores de 18 años. Lo que también se hace es crear un registro único federal que contenga la información estadística y epidemiológica de los intentos de suicidio y de los suicidios consumados, con una desagregación específica de casos de niños, niñas y adolescentes. A ver, este plan nacional va a tener como principal objetivo, bueno, la prevención justamente, la asistencia y también habla de una supervisión periódica en los establecimientos de salud mental donde hay internados niños y adolescentes. A su vez, este registro que va a tener que contener los datos de las causas del deceso en caso de hablar ya de suicidios consumados, bueno, la edad, el sexo, las condiciones de las víctimas, ¿no? Todo esto para justamente abordar esta política pública desde la información. Después también tenemos otros puntos en el proyecto como la capacitación a los responsables en los ámbitos educativo, laboral, recreativo y en contextos de encierro, es decir, las personas, los profesionales que están justamente en vinculación con los niños y adolescentes, ¿no? Y campañas de prevención, hablamos de campañas de prevención en medios de comunicación, en las plataformas digitales, obviamente, que es donde están hoy también mucho los chicos, y estas campañas coordinadas con el Consejo Federal de Educación. Y tenemos también otra medida que es la apertura de una línea de asistencia disponible las 24 horas, que va a tener que estar, por supuesto, atendida por operadores debidamente capacitados para atender crisis y riesgo de suicidio. Y acá tenemos algunos textuales. Bueno, otras de las cosas también que comentamos de este proyecto de ley es que apunta a incorporar en la currícula escolar un contenido respecto de la prevención del suicidio para que ya se aborde tempranamente también en las escuelas, y que el Consejo Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y de Adicciones podrá celebrar convenios con organismos, con universidades públicas, con asociaciones civiles, con organizaciones, todo en pos de, contribuir a este plan nacional. En cuanto al financiamiento, no dice que el jefe de gabinete puede reasignar partidas, quizás por eso también los diputados de La Libertad Avanza, aunque con algunas diferencias, han acompañado. Lo que dice es que la ley se va a implementar con las partidas que se le destinen
en el presupuesto. Así que bueno, de alguna manera, si se votara justo en el tiempo del presupuesto 2026, habría que ver si se aborda allí y se lo tiene en cuenta, ¿no? Se lo incorpora. Así que bueno, si les parece, vamos a repasar unas declaraciones de Roxana Reyes, la presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, quien celebró este acuerdo y dijo: este es un paso fundamental para proteger y cuidar a nuestras infancias. Logramos un gran consenso y eso habla de la responsabilidad compartida que tenemos frente a un problema que atraviesa toda la sociedad. Bueno, importante esto que también planteaba la diputada, porque marca que hay posibilidades de hacer acuerdos y consensos entre los diferentes bloques para abordar un tema preocupante como es la situación de la salud mental tan agravada de los adolescentes y los niños, que llevan a estas prácticas que son límites. Sí, tenemos otra frase más también, que dijo: es muy importante visibilizar esta realidad, esto que vos hablabas, Amanda, de que todavía es un tema tabú, ¿no? Y generar herramientas concretas para prevenir situaciones de riesgo. Llegar antes, por supuesto, es el objetivo principal, más allá del registro, después también para tener en cuenta de los suicidios en adolescentes o niños, pero bueno, sobre todo apunta, ¿no?, a abordar esta problemática desde el comienzo. Si el gobierno nacional o el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados tiene que hacer un análisis también de los proyectos que le permiten mostrarse dialoguista y en consenso con otros sectores, por ahí echa mano a este proyecto que va a tener seguramente un acompañamiento unánime y va a dar, bueno, también un mensaje colectivo un poco más armonizado, ¿no?, de los diferentes sectores. En el medio de esta discusión que hay del presupuesto general de gastos para el año 2026, esto tiene que ver también con políticas de Estado y esto tiene que estar contemplado, en caso de avanzar, lo tiene que contemplar el presupuesto nacional. Sí, lo que está convocado para la semana que viene, como bien decías, es una reunión el día miércoles de la semana que viene en la Comisión de Presupuesto con el secretario de Educación de la Nación, Torrendel, junto con Carlos, el secretario de el subsecretario de Políticas Universitarias. Ahora bien, es muy probable que el martes también se reúna la comisión convocando a otros funcionarios. Hay que ver de qué cartera, de qué ámbito, porque quedó pendiente todavía la palabra, por ejemplo, de Kirchner y de Guberman, que si bien estuvo un rato, Carlos Guberman, en el inicio de estos debates, se terminó yendo a las 5 de la tarde sin responder la mayoría de las preguntas y se comprometió Venegas Lynch a volver a convocarlo. Bueno, sucedió, pero no en el marco de la sesión de la comisión. Claro, bueno, a ver, fuentes de la presidencia de la Comisión de Presupuestos dicen que la llegada de tanto de Guberman como de Pablo Kirchner al Congreso Nacional estarían garantizadas en el marco de las diferentes reuniones que tiene la Comisión de Presupuesto y de Hacienda. Ahora, la agenda que viene desarrollando la comisión con invitados importantes desde el Gobierno Nacional es la agenda que está planteando el oficialismo. Claro, con la presencia de algunos secretarios. Exactamente. No es la agenda. La oposición dice: bárbaro, que venga como vino Cacase en la jornada de ayer, como vino Fariña, o en el caso de Cordero, ¿no?, y González, que estuvo la semana pasada, de Energía, o Cordero de Trabajo en el día de hoy y Torrendel de Educación la semana que viene. Ahora, la agenda de la oposición incluye principalmente a los ministros. Exacto. Por eso vuelven a insistir en el marco de las negociaciones. En negociación hay lo que propone uno, lo que propone el otro y buscan un punto intermedio. En ese marco de negociaciones y también de presión por parte de la oposición, porque ya lo han pedido de distintas maneras, la presencia de Luis Toto Caputo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El presidente de la Cámara ataja penales como Armani hasta donde puede. Entonces, bueno, acepta que venga, pero lo tiene que decidir el propio Caputo. Ese es el problema. Sí, sin duda, ¿no? sin duda. Bueno, y también para poder avanzar en las negociaciones, porque en definitiva las reuniones de trabajo que se dan o que se dio este lunes y que pueden volverse a repetir la semana próxima, son para también llegar a algunos puntos de acuerdo con posibles modificaciones, ¿no? Claro.
Hay propuestas de sectores como del radicalismo que advierten por ahí la actualización o la compensación por la pérdida del poder adquisitivo en los proyectos de ley que se aprobaron y que se insistieron aquí en la Cámara de Diputados, emergencia en discapacidad, en salud pediátrica y en universidades, para algún mecanismo encontrar que, bueno, más allá del dinero que ya se prevé destinado por parte del Ejecutivo a estas inversiones del Estado, puedan ser consideradas con una actualización mayor en caso de mejorar la recaudación, atada a la recaudación, por ejemplo, ¿no? U otros mecanismos que también están planteando en el contexto de estas reuniones, que vamos a ver qué ritmo tienen. Recordemos que el año pasado también se habían encabezado en algún momento con el bloque del PRO y algunos aliados, y cerca de fin de año se cortaron también intempestivamente. Sí, pero el año pasado lo que no hubo es esa reunión como la del lunes en la presidencia de la Cámara de Diputados. Bien. Hubo muchas reuniones, hubo muchos funcionarios que pasaron, no terminaron finalmente firmándose los dictámenes. Pero lo cierto es que parecería como que ahora se encara de otra manera. La oposición espera respuestas. Vamos a hablar de esto en el próximo bloque porque es momento de irnos a la pausa. Sigan aquí en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados.
Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Bueno, último bloque de Pasos Perdidos aquí en Diputados Televisión. Estamos hablando de lo que fue, digamos, el tema destacado de esta semana, las reuniones del presupuesto 2026. Claro, porque están viniendo distintos secretarios. Sí. Arrancaron con la presencia de Guberman y Kirno, que Guberman hizo uso de la palabra, el secretario de Finanzas y el secretario de Haciendas. Luego hubo un encuentro el día siguiente con el secretario de Energía, que también fue muy productivo. Y ahí empezó un poco la discusión sobre el ordenamiento de las visitas para que los legisladores, diputados de la oposición principalmente, pudieran organizar su trabajo y sus preguntas puntualmente a cada uno de los secretarios. Por eso, con anticipación, se supo que hoy venía el secretario de Trabajo y de Seguridad Social Cordero, que ayer venían secretarios del Ministerio de Regulación y que la semana que viene será el momento de hablar de educación. Sí, estaba previsto hoy también que venga, pero ya ayer había avisado que no venía por una cuestión de agenda, seguramente vendrá la semana que viene. Una de las funcionarias de la cartera de Capital Humano. También. Vinculada con Desarrollo Social. Bien. Pero bueno, los funcionarios están viniendo, la oposición pide más funcionarios, está pidiendo principalmente, repetimos, la presencia de los ministros, la presencia del ministro Luis Caputo en la discusión del presupuesto 2026. Maximiliano Fariña, el secretario de Función Pública del Ministerio de Desregulación, habló en la comisión de esta manera. En esa reducción de cargos también nos encontramos con eliminación de áreas. En este año y medio llevamos eliminadas más de 400 áreas dentro del Estado Nacional. Había muchas funciones duplicadas, muchas áreas con funciones obsoletas o muchas áreas que hacían funciones que no les corresponden al Estado Nacional. Teníamos áreas que ejecutaban tareas que les corresponden al sector privado y teníamos áreas que ejecutaban tareas directamente que le corresponden a las provincias, violando totalmente el federalismo. Entonces, en esa revisión, no simplemente fue una reducción del Estado, sino fue una revisión de cada una de las funciones y cada una de las áreas que estaban dentro del Estado Nacional para ver si era un área que valía la pena que existiera, si correspondía a una función esencial del Estado o no. Dentro de las áreas que eliminamos está la coordinación de acompañamiento de actores de la economía social, la Dirección Nacional de Agencias de Viajes, la Dirección de Control de Agencias de Viajes y también estaba la Dirección de Registro de Agencias de Viajes. Teníamos 3 áreas simplemente para tener un registro de agencias de viajes. También teníamos, por ejemplo, la Dirección Nacional de Política de Género en el Deporte, la coordinación de eventos promocionales turísticos, la coordinación de adaptación al cambio climático, el Museo de la Historia del Traje, la Dirección de Gestión y Registro y Certificaciones de Animales y de Apoyo Profesional. Cada área que encontrábamos un exceso. Dentro de eso, y dentro de esta revisión del Estado, creo que un capítulo especial, y para nosotros es súper relevante, lo amerita lo que son los organismos. Cuando uno mira los organismos del Estado Nacional, y organismos me estoy refiriendo a organismos desconcentrados y descentralizados, en la década del 80 había alrededor de 40 organismos y en el 2023 nosotros recibimos 111 organismos. Entonces, en este proceso, la cantidad de organismos dentro del Estado Nacional aumentó casi en un 150%. Pero no solo aumentaron los organismos, fue un lugar para repartir cargos políticos. ¿Y por qué lo digo? Cuando uno mira esos organismos tenemos 500 autoridades superiores, más que en todo el Estado Nacional y en toda la administración pública. Tenemos 2.944 unidades de alta dirección, es decir, cargos jerárquicos. Tenemos 2.200 departamentos, divisiones u unidades. Es decir, que no solamente crecieron los organismos, sino también tuvieron, dentro de sus prioridades, porque sé que era muy importante, crear más de 5.600 cargos que se repartían entre la política. Este punto fue uno de los que más detalle dieron, ¿no? Sí, claro. Cómo era la estructura del Estado, qué plan de Estado tienen, cuántos puestos de trabajo redujeron, hablaron de alrededor de 50.000 despidos en el Estado Nacional, pero también de esta dinámica donde, bueno, se planteaba justamente una jerarquización de algunos trabajos, sobre todo los que no venían como empleados públicos, ¿no? De funcionariado, que es la mirada crítica que tiene el Ejecutivo Nacional. Exactamente. Bueno, quien también habló en la comisión fue Alejandro Cacase,
el número 2, ¿no?, del Ministerio de Transformación, de Desregulación del Estado Nacional, el número 2 del ministro Federico Sturzenegger. Alejandro Cacase, exdiputado nacional, habló en la comisión de esta manera. Esta Cámara de Diputados ha sido un pilar de esas reformas y de los principales hitos de desregulación que este gobierno ha tenido. Con el DNU 70 mismo, que lo emitió el presidente Milei apenas comenzar su administración, pero que también ha tenido la colaboración de esta Cámara para que se mantenga vigente, y con la ley bases, que tras arduos 6 meses de trabajo de un proyecto originario que hubo de más de 700 artículos, se terminó sancionando aquella ley de menos de 300 artículos con muchas modificaciones, y que me parece que fue un ejercicio muy positivo del diálogo democrático, porque en definitiva lo que uno busca es eso, que un poder ejecutivo envíe un proyecto de ley, que ese proyecto de ley tenga su discusión en el Parlamento, se hagan modificaciones y a partir de eso podamos tener una política pública. Así que me parece que ha sido un ejercicio democrático muy positivo y que ha dado lugar a estos dos pilares de la desregulación, el DNU 70 y la ley bases, y al cual se sumó un tercero que surgió con razón de un acuerdo entre el presidente y los gobernadores, que fue el Pacto de Mayo, aquel Pacto de Mayo que se firmó en verdad en julio en Tucumán y que contó con la firma de 18 gobernadores. Y lo resalto esto porque hoy, cuando se habla del Pacto de Mayo, no siempre se tiene presente que no fue solo una iniciativa del presidente, sino fue una iniciativa rubricada por los titulares de esas 18 provincias o distritos, y que ha generado un decálogo de temas en los que trabajar, y que son un poco lo que se viene en términos de las iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo para presentar al Congreso. Bueno, ahí una primera parte de Alejandro Cacase, ponderando también el rol del Congreso, la tarea del Congreso. Él en ese momento también formaba parte ya del bloque radical, no como diputado a lo largo de la discusión de la ley base, sino como secretario parlamentario. Como asesor del bloque, en definitiva, y que trabajó fuertemente en la articulación de mayorías y sobre todo con el bloque radical. Y luego de que se aprobara esa ley bases, terminó, bueno, en este espacio dentro del Ministerio de Regulación. Habló de la ley bases y habló también lo que decías vos, el anticipo de la... Ley bases 2. La segunda parte, que como también una segunda parte de la ley hojarasca. Bueno, que nunca llegó, ¿no? Nunca se trató. Se trató. Sí, había sido girada a 3 comisiones después de la sanción de la ley bases. Exacto. A presupuesto de Hacienda, legislación general y asuntos constitucionales, creo. Es una ley hojarasca que, esto es algo de lo que mencionó Fariña también, busca derogar leyes que son obsoletas o que son burocráticas y que también datan de muchos años atrás. Esta ley hojarasca igualmente nunca ni siquiera hubo una sola reunión de comisión, una sola reunión informativa. Y Cacase ya habló de la ley hojarasca 2. Así que se verá de qué se trata. Sí le puso fecha a los proyectos que está trabajando el Consejo de Mayo. Él enumeró los 10 puntos del Pacto de Mayo. Mencionó, como escuchábamos, así como hitos de la gestión libertaria, el DNU 70, la ley bases y el Pacto de Mayo. En el Consejo de Mayo se están abordando todos los puntos que se firmaron entre el presidente Javier Milei y 18 gobernadores. Y se está trabajando en estos proyectos, ¿no?, de reforma tributaria, de reforma laboral y reforma previsional que todo el tiempo mencionan desde el gobierno quieren aprobar con la nueva composición del Congreso. Por eso les puso fecha a Cacase y dijo que el 15 de diciembre van a enviar estos proyectos. Anticipando lo que serán extraordinarias seguramente en la Cámara de Diputados, porque recordemos, el 30 de noviembre termina las sesiones ordinarias. A partir del 1 de diciembre tiene que ser convocada con un temario determinado por el presidente de la Nación. Bueno, vamos a escuchar una segunda parte de Alejandro Cacase. Cuando se presentó el presupuesto se dijo hay 5 prioridades de la política pública: el equilibrio fiscal, el acompañamiento social sin intermediaciones, la seguridad y la defensa, la baja de impuestos y la desregulación y la transformación del Estado. Entonces nosotros venimos hoy a contar ese eje central del presupuesto, que es la desregulación.
Y yo sé que por ahí, y en esta Cámara, y con distintos perfiles, con distintas formaciones y adhesiones ideológicas que cada uno tiene, hay como mucho preconcepto con la desregulación o mucho prejuicio con la desregulación. Y ahí, en algunos pasajes, Maxi Fariña lo dijo, pero lo quiero resaltar, lo primero que buscamos con la desregulación es eliminar privilegios y eliminar barreras de acceso que tienen nuestros mercados. La Argentina ha tenido a lo largo de décadas una construcción corporativa del poder, en las que le digo, en esta tarea como secretario de regulación, uno va revisando sector por sector de la economía y casi la matriz que encuentra es que a lo largo de distintas décadas o a lo largo de los años se fueron, elijan el sector que quieran, se fueron redactando resoluciones a medida de determinadas empresas que se beneficiaban de eso. Entonces el Estado se convirtió en un instrumento para la concentración económica, el Estado se convirtió en un instrumento en favor de algunas y determinadas empresas y con eso privó de la libre competencia o del pleno acceso al mercado. Hay muchísimos ejemplos. Eliminamos el registro, modificamos el registro de la construcción. El registro de la construcción, con el decreto 105, decía que uno para participar de la obra pública tenía que tener capacidad económica. Y la capacidad económica era ya haber participado en la construcción de obras públicas. Cuando uno iba a la reglamentación de eso, al final era un club de unas únicas empresas que podían participar de esa actividad. Es decir, uno va sector por sector y ve que hay resoluciones que dicen para hacer la actividad económica tal tenés que cumplir con los requisitos A, B, C y D y resulta que solo unas pocas cumplían eso. Entonces, por eso dijo Maxi recién, la desregulación es pro pyme, porque fundamentalmente con la desregulación lo que hemos logrado, lo que se está logrando, es que aquellos que no podían participar del mercado, aquellos que no le podían dar nuevos productos, más productos o productos más baratos a los consumidores, ahí ahora puedan hacerlo. Sean esas pymes, sean grandes empresas, sean empresas extranjeras que quieren invertir acá, en definitiva todo aquel que quiera ofrecer un bien y servicio de mejor calidad o mejor precio para nuestro país. Hasta funcionarios nacionales, Sí. ¿no? Secretarios que vinieron a explicar algunos puntos del presupuesto y también a responder las dudas que tienen los diferentes sectores con los que el oficialismo tiene que negociar para obtener los votos y aprobar el presupuesto 2026. Pero también estuvieron hablando algunos diputados ya, Sí, claro. ¿no? Sobre el proceso que se está dando, porque la experiencia última ha sido bastante traumática. Claro. Hoy hablaron con diputados de televisión, alguno de ellos. Así es, sí, habló después de la reunión que tuvieron con Julio Cordero, con Sí. el secretario de Trabajo, Santiago Santurio, de La Libertad Avanza, conversó con diputados de televisión de esta manera. Para nosotros la parte laboral es una de las partes fundamentales que la Argentina necesita avanzar y modernizarse para generar nuevos puestos de trabajo, que es lo que es una deuda pendiente que está hace mucho tiempo en la Argentina, que antes no solo se empezaba a perder puestos de trabajo registrados, sino que lo que hacía era aumentar la cantidad de empleados públicos, generando un sistema perverso básicamente de ñoquis políticos. Nosotros creemos el presupuesto es razonable y sobre todo va en la coherencia que nosotros venimos planteando desde que el presidente Milei asumió el gobierno, que es un presupuesto con equilibrio fiscal, o sea, responsabilidad en el gasto, de lo que se recauda y de lo que se gasta. Esa es la piedra angular para nosotros del presupuesto. Después podemos ver de cómo asignar mejor o de manera más justa las partidas. Estamos abiertos a algunas discusiones que puedan llegar a ser razonables, aunque nosotros sabemos que el alto porcentaje del presupuesto va a lo que es ayuda social, porque en el gobierno había dos objetivos muy claros, que era arreglar la macroeconomía, el saneamiento del Banco Central, el mantener un equilibrio fiscal, el refinanciamiento de la deuda y por el otro lado la contención social. Por eso es que se logró acomodar la macroeconomía y sacar a 12 millones de personas de la pobreza. Bueno, ahí estaba, Santiago Santurio dialogando con Gonzalo Solabarrieta después de la reunión que tuvieron con el secretario de Trabajo en el día de hoy. Que estuvo planteando, bueno, algunos cambios en algunas estrategias, que estuvo dando cuentas también
de los planes para la creación de empleos formales en el ámbito privado. Muy preocupado Cordero por la situación del empleo informal. Más del 40% de los trabajadores activos están en la informalidad. Y, bueno, obviamente las responsabilidades a las gestiones anteriores, Sí, ¿no? claro. Respecto de el estado de situación en lo que se encuentra hoy la Argentina en virtud de del mercado laboral. Un capítulo aparte también tuvo en la reunión del día de hoy la matriz tecnológica, ¿no? Y productiva, obviamente con los cambios en el mundo del trabajo y la interrogación de diferentes sectores en relación a esta cuestión. ¿Cómo se prepara la Argentina para la modificación del mercado laboral? Bueno, habló Jorge Romero también con Gonzalo. Romero es diputado nacional de Unión por la Patria, haciendo también un resumen, un balance de una nueva jornada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Es importante primero que vengan, ¿no? Porque la verdad que queríamos que vengan otros funcionarios como el ministro de Economía, Toto Caputo, Sandra Petovelo, que es la ministra responsable del área. Pero está bien, aunque dejó muy pocas explicaciones con respecto al presupuesto, pero nos da la oportunidad a los legisladores de plantearle cuál es la situación laboral del país, ¿no? Si tenemos un mal plan económico, tenemos que tener muy poca respuesta en materia laboral, es decir, tenemos pérdida de trabajo, tenemos más informalidad en el trabajo. Si no tenemos un plan económico que cree producción, que cree empresas, es muy difícil que podamos crear empleo. Entonces, si tenemos empresas que se están yendo o empresas que están cerrando, pymes que se están cerrando, tenemos más de 18.000 empresas cerradas en estos 2 años, es lógico que tengamos menos empleo o tengamos más informalidad en el empleo. Hoy tenemos 8 millones de trabajadores en la informalidad, récord absoluto en cuanto a informalidad, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es el planteo que nosotros les hacemos al Ministerio, a la Secretaría de Trabajo, al Secretario de Trabajo, para que revea y que obviamente que no es problema de la Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo no crea empleos, la que crea empleo o destruye empleo es el plan económico, que es lo que está fracasando en el país, ¿no? Ahí estaba Jorge Antonio Romero, diputado nacional de Unión por la Patria, también haciendo un balance de esta nueva reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ya tiene fijado el miércoles un nuevo encuentro. Exactamente, con el secretario de Educación de la Nación. Y este punto que planteaba Romero fue repetido hoy en varias oportunidades en relación a si la situación de la informalidad en Argentina sea por el sistema laboral en sí mismo o por las condiciones económicas, ¿no? Por el plan económico que se aplica de desregulación justamente y el ingreso de bienes principalmente exportados, no importados de otro país, que en definitiva atentan o afectan a la producción nacional. La capacidad instalada de las empresas, las pequeñas y medianas empresas también fue uno de los temas que apareció. Veremos cómo va cambiando un poco el eje la semana que viene con la situación vinculada a la educación y quedará también pendiente algunos datos más sobre macroeconomía y sobre salud, ¿no? Que es el otro gran tema. Exactamente, sin lugar a dudas. Y además, ver si ya a lo largo antes del fin de semana, antes de las elecciones, Berti Venegas Lynch ya tiene diagramado las reuniones para la próxima semana o ya entrando lo que va a ser la última. Sí, Porque se estuvo conversando también la posibilidad de modificar el 4 de noviembre como fecha de dictamen, ¿no? Exacto. En realidad hay emplazadas reuniones de acuerdo a lo que se había votado en el recinto para el martes 28 y para el miércoles 29 estaba emplazada a las 10, pero la reunión con Torrendel está citada a las 14:30. Exacto. Así que hay que ver también, ¿no? Si ese emplazamiento es ahí que se cambia de horario o que va a haber un primer turno y un segundo turno. En principio, por lo que se habló ayer, va a haber un primer turno y un segundo turno. Es decir, que se va a mantener lo que serían los emplazamientos y se agrega a los emplazamientos la presencia de Torrendel. Claro. Bien. Sí, es verdad, porque Berti Venegas Lynch, cuando estuvo acá en el piso de DTV, dijo, ¿no?, que esta era una reunión como
extra por fuera del emplazamiento Claro. que el oficialismo impulsaba. Así que bueno, veremos a ver también si se suman nuevos funcionarios que se vayan confirmando con el correr de las horas para también todos puedan ir diagramando lo que va a ser la reunión de comisión. Sí está visto, pensando en la semana que viene, que todos están pensando en las elecciones. Después de las elecciones veremos cómo se diagraman las distintas comisiones, más allá de presupuesto. Sí, lo que hay que recordar es que sí hay un compromiso de dictaminar el 4 de noviembre y en función de también el resultado electoral, el oficialismo verá qué condiciones tiene para modificar esa fecha límite, sobre todo pensando que el 20 de noviembre es el último día en que se puede dictaminar en las dos cámaras y que todavía queda el debate en el Senado. Bueno, primero firmar el presupuesto, discutirlo en el recinto, que ya sabemos que son discusiones largas y con mucho detalle en el debate de artículo por artículo. Sí. Pero bueno, falta un montón y todo puede cambiar acá en Argentina. Bueno, hay que esperar. Primero las elecciones, pero para las elecciones todavía falta jueves y viernes. Sí. Bueno, por lo pronto hay cierres de campaña hoy y mañana. Y mañana, claro, sí, hasta mañana. Hasta el viernes a las 8 de la mañana. El presidente Javier Milei hoy está festejando su cumpleaños y mañana se va a Rosario para el cierre de La Libertad Avanza. Con esta información ya nos vamos despidiendo de aquí de Pasos Perdidos. Muchas gracias, Meli. Ya te veremos con una nueva composición del Congreso, por lo menos votada. La semana próxima nos reencontramos, Fer, mañana a las 16:30 acá. Mañana 16:30 con toda la información de aquí del Congreso Nacional. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.